Tengo en pantalla una lista de datos que cuenta con tres características principales. Una de ellas es que tiene un encabezado. La segunda de ellas es que mis datos no tienen espacios entre columnas, es decir, que no están así. Y la tercera, que no tienen espacios entre filas, es decir, que no están así, por ejemplo, o así, sino que todo se encuentra realmente compacto. Para eliminar estos cambios puedo dar control Z y con esto volvemos a tener los datos originales a como los teníamos anteriormente. Con esto dicho, podré utilizar la herramienta de filtro que me ayudará, por ejemplo, a saber qué personas han nacido en un determinado año, qué personas se ganan un salario u otro y qué personas tienen, por ejemplo, una determinada edad y así características comunes entre diferentes personas, como por ejemplo la ciudad. Para ello, lo único que tendré que hacer será situarme dentro de la lista de datos que quiero filtrar y posterior a ello voy a ir a la cinta de opciones, inicio, voy a clicar en ordenar y filtrar y voy a seleccionar la herramienta filtro. También lo puedo hacer desde la cinta de datos y en filtro podré activar como desactivar los datos o mejor los filtros que están sobre mis datos. Voy a querer entonces, una vez aplicada esta herramienta, filtrar por ejemplo por las personas que se ganan o devengan un salario equivalente a 700.000. Voy a dar en aceptar y como vemos, dos personas devengan un salario por este monto. Puedo eliminar el filtro haciendo clic sobre la pestaña donde filtré anteriormente y para identificarlo, sencillamente me doy cuenta que existe una flechita hacia abajo en esta parte de aquí. Eso nos indica que el valor se encuentra filtrado por esa columna y voy a dar en borrar filtro. Cuando hablamos de fecha en los filtros, vemos que él nos los consolida va por años. Sin embargo, tiene una serie de plus en donde podemos desplegar las fechas de forma más específica para poder filtrarlas. En este caso, en 1997 tengo enero, mayo, junio, julio. Puedo dar en seleccionar todo para desmarcar y seleccionar, por ejemplo, solo las personas que nacieron en enero y julio. Doy en aceptar y nos mostrará los resultados. Con esto podré también combinar el filtro, es decir, puedo filtrar tanto por fecha de nacimiento y una vez se hayan mostrado los resultados podré seleccionar, por ejemplo, la edad y quiero que muestre las personas que tengan 24 años, que en este caso son dos, teniendo en cuenta que filtré tanto por edad como por fecha de nacimiento, por lo cual si quiero regresar estos cambios podré dar en datos y borrar. Con esto tenemos nuevamente la lista original. Con el filtro también puedo buscar por palabras o por unos determinados valores. En este caso, por ejemplo, si busco Bogo las cuatro primeras palabras, él me arrojará un resultado aproximado. Por ejemplo, en este caso, Bogotá, doy en aceptar y efectivamente nos filtra por dicho criterio. Voy a borrar nuevamente la selección y en este caso voy a marcar, por ejemplo, el nombre, unas celdas en específico con color amarillo y otras más las voy a marcar con color rojo utilizando la brocha. Si hago doble clic sobre ella, se mantendrá seleccionada tras cada selección. Voy a dar en guardar y voy a utilizar el filtro y en este caso se me habilita la opción de filtro por color. Puedo filtrar las que tienen color rojo, en este caso lo que hice fue ordenarlo. Doy en control Z para eliminar dicha selección y nuevamente voy a dar en filtrar, en este caso las que tienen color rojo o también las que tengan por ejemplo color amarillo, tanto con color de fondo como con el color de texto. Voy a eliminar el filtro nuevamente y voy a utilizar la opción de ordenamiento que vimos en el video tutorial anterior, pero esta vez bajo la opción de filtros. Con ello voy a poder seleccionar cualquiera de las opciones o columnas de mi lista de datos y voy a poder decir que quiero ordenar de la A a la Z. En este caso por fecha de nacimiento prácticamente que no aplicaría, por tanto voy a hacerlo por edad, ordenar de menor a mayor y como vemos se nos ordena de menor a mayor. Para esto, como vemos en el filtro, se nos activa automáticamente una pequeña pica que apunta hacia arriba, indicándonos que los datos se encuentran ordenados por algún criterio. Para eliminarlo bastará con dar en borrar y con ello tendríamos los datos de forma original. Sin embargo, el orden de los datos aún se mantiene. Si nos fijamos, por ejemplo, en la pestaña de fecha y en el filtro,
podremos ver que cuando tenemos flechas en nuestras celdas, se nos habilitarán una serie de opciones en donde podré personalizar mi búsqueda bastante fácil. Puedo hacerlo con valores iguales a, antes, entre, una mañana, semana, próximo trimestre, e incluso poder utilizar un filtro personalizado que me podrá brindar bastante versatilidad al momento de filtrar mis datos. Voy a dar a cancelar y me voy a ir a las opciones de filtro que tendría, por ejemplo, si me sitúo sobre una columna de valores numéricos. Voy a dar clic en el filtro y en la opción de filtros de número puedo filtrar por valores, por ejemplo, que tengan mayores a, menores a, entre, inferiores o superiores. Por ejemplo, digo que mayor que. Quiero que filtre valores que sean mayores a 500.000. Voy a dar en aceptar y automáticamente se me muestran todos los valores que coinciden con mi criterio de búsqueda. Voy a dar a control Z para eliminar el filtro, o también lo hubiera podido hacer desde la opción de datos. Con esto concluimos que cuando los datos de mi celda son fecha, tendrán una cinta de filtros que me ayudarán a filtrar por fecha, mientras que si los datos de mi celda son números, nos habilitará la opción de poder filtrar por valores mayores, menores, iguales o criterios de búsqueda bastante personalizados. O si hablamos de filtros de texto, como por ejemplo el sexo, tendremos la opción de poder buscar por coincidencias pequeñas, grandes, exactas o coincidencias aproximadas, de acuerdo a los términos de búsqueda que ingresemos. Por ejemplo, si utilizo comienza por, digo que F y además digo que aceptar, efectivamente se me filtra por todas las celdas que coincidan con mi término de búsqueda. Voy a dejar mis datos en original, diciendo que borrar filtro. Voy a eliminar este fondo, diciendo que lo quiero sin relleno. Guardo